ver este ejercicio para que les quede un poquito más claro el concepto de transformadores. Y tenemos una pequeña ciudad que se envía un promedio de 120 kilowatts de energía eléctrica, ¿no? Entonces, en este caso es la potencia que es 120,000 watts desde una planta eléctrica que está ubicada a 10 kilómetros de distancia, pues, de la ciudad, ¿no? Bueno, vamos a tener una distancia de 10 kilómetros. Tenemos que las líneas de transmisión tienen una resistencia de total de 0.40 ohms. Acuérdense que aunque los conductores eléctricos, y en este caso los cables, pues sean de materiales altamente conductores, pues siempre tienen una resistencia pues aunada a ellos, ¿ok? Entonces en este caso vamos a tener que es de 0.40 ohms, ya tiene la resistencia total. Calcule la pérdida de potencia si la energía se transmite a, inciso A, 240 volts, inciso B, 24,000 volts. Entonces, bueno, nosotros tenemos aquí dos voltajes diferentes. Para el inciso A son 240 volts. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos algunas formas de calcular la potencia. Una de ellas es que potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Y también sabemos que potencia es igual a intensidad por voltaje, voltaje por intensidad, ¿sí? Entonces, si nosotros de esta formulita de aquí calculamos la intensidad con los 120,000 watts de potencia, queremos despejar la intensidad, vamos a pasar dividiendo pues el potencial eléctrico, ¿no? Los volts, que son 240, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a tener nuestra intensidad, ¿sí? Si nosotros dividimos 120,000 entre 240, pues nos va a dar 500 amperes, ¿sí? Eso es para el inciso A, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a calcular, pues, la potencia perdida, ¿sí? Por, pues, la resistencia total que tenemos en nuestros cablecitos, ¿no? Entonces, para esto vamos a calcular esta potencia perdida como intensidad al cuadrado por resistencia. Y la intensidad al cuadrado en este caso son 500 amperes al cuadrado por las resistencias que son 0.4 ohm, ¿sí? Y vamos a tener que la potencia, la pérdida de potencia, son 100,000 watts. Okay. Vamos a ver qué pasa con el inciso B. En el inciso B, pues hacemos exactamente el mismo cálculo. Vamos a tener que la intensidad, pues va a ser igual a 120,000 watts y lo vamos a dividir entre 24,000 volts. Aquí me faltó volts. ¿Ok? Y en este caso, 120,000 entre 24,000, pues nos va a dar 5. ¿Sí? La intensidad van a ser 5 amperes. Por lo tanto, al calcular nosotros la potencia, que es la intensidad al cuadrado por la resistencia de 0.4 ohms, pues nos va a dar 10 watts. ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia y vean cuál es la diferencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos un potencial de 240 volts, pues resulta que las pérdidas de potencia pues son de 100,000 watts. En cambio, cuando nosotros tenemos un potencial eléctrico de 24,000 volts, pues las pérdidas que se dan son de 10 watts, ¿no? Entonces, cuando la energía eléctrica se transmite a través de largas distancias, como es en este caso, pues es más conveniente utilizar un voltaje alto, ¿sí? Porque las pérdidas por potencia pues son menores al utilizar un voltaje alto, ya que la corriente pues es más baja, ¿sí? Entonces, pues las pérdidas por potencia son menores que si nosotros hacemos esta distribución de la corriente eléctrica a voltajes más pequeños. Si lo hiciéramos a voltajes más pequeños, pues la fuerza que diga la potencia, ¿sí? La potencia perdida sería sumamente grande.
Si nosotros sacamos el porcentaje en este caso, en el inciso A el porcentaje pues sería 100.000 watts sobre 120.000 watts, estos son watts, por 100, pues vamos a tener que el potencial eléctrico que se pierde pues es del 83%, ¿no? 83.3%. En cambio, si nosotros utilizamos un potencial eléctrico de 24.000 volts, pues la pérdida va a ser realmente mínima. Vamos a perder un 8.33 por 10 a la menos 3%. ¿Sí? Entonces, por eso se prefiere la distribución con alta tensión, ¿no? Con un potencial eléctrico pues elevado, alto voltaje. Ok, ahora vamos a ver qué relación de espiral se requiere en el transformador para que se dé el cambio de voltaje cerca del usuario final, ¿sí? En el transformador que está aquí cerca de nuestra casita, pues qué relación de espiras se necesitaría para llegar a el usuario final. No vamos a suponer que el usuario final pues sea la corriente que tenemos en nuestra casita, que es de 120 volts, ¿sí? Y nosotros para esto tenemos unas formulitas, ¿no? Estas formulitas nos dicen que el voltaje del secundario es igual al voltaje del primario por el número de vueltas en el transformador del secundario entre el número de vueltas del primario, ¿no? Que recuerden que nosotros, pues es lo que tenemos, ¿no? El voltaje de entrada es el del primario, el de salida del secundario, que es el que queremos, y bueno, tenemos en la parte de la entrada, pues el número de vueltas que va a tener la bobina, que es NP, y en la parte de la salida, NS, el número de vueltas que va a tener nuestra bobina que va a estar a la salida para realizar la transformación de potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que BS pues va a ser igual a BP, ¿sí? Y esto lo vamos a multiplicar por NS entre NP. ¿Ok? Esa es nuestra formulita. Ahora, vamos a encontrar, para que entendamos un poquito mejor, la relación NP, en este caso NS, ¿sí? Para saber qué ocurre con el número de vueltas que está entrando en relación con el número de vueltas de la bobina, ¿sí? Que es pues la del voltaje que estamos obteniendo, ¿no? La del secundario, ¿ok? Entonces vamos a realizar el cálculo. Esto nada más es despejarlo. Esto está dividiendo, pasa del otro lado multiplicando. Y esto que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Y lo despejamos, vamos a poner BP sobre BS. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una relación de BP en el inciso A, pues es de 240 volts y en el secundario, pues va a ser de 120 volts. Así que la relación va a ser de 2. Y para el inciso B, pues tenemos 24.000 volts y lo vamos a dividir entre 120 volts para sacar esa relación de NP entre NS, ¿sí? Que es la relación de espiras que se requiere en el transformador, el número de vueltas que se requiere que tenga la bobina, ¿no? Las espiras. Ok, en este caso vamos a tener 24.000 entre 120 y nos va a dar que la relación tiene que ser de 200. ¿Ok? NP entre NS pues va a ser igual a 200. En el inciso B y en el inciso A pues a 2. ¿Ok?